Bienvenido al curso de cómo empezar en el Contact Center. Recuerda, como lo dije anteriormente, este curso no es solo para quienes piensan en trabajar en un Contact Center o van a empezar a trabajar en un Contact Center, sino también para aquellas personas que ya trabajan en uno y quieren mejorar, refrescar sus habilidades. Así que presta mucha atención porque este capítulo, el capítulo 1, es el más importante. Vamos a hablar de los fundamentos y de las piedras angulares de la atención al cliente vía telefónica. Es importante que sepas que no voy a centrar el curso en la venta telefónica, para eso ya haré otro curso probablemente más adelante. Este curso va a ser principalmente en la atención, en cómo atender de manera correcta a clientes a través de un teléfono móvil, a través de una llamada. Probablemente mencione algunos conceptos de ventas durante el curso, pero va a estar centrado en la atención. ¿Ok? Y seguramente también mencione algunos conceptos de otros canales de comunicación que usamos en el Contact Center, como son los chats, los emails, pero va a ir centrado, como dije a un inicio, para las llamadas, ¿ok? En cómo hacerlo de forma correcta en una llamada. Esto no solo beneficia a quienes trabajan o van a trabajar en un contact center, sino para cualquier profesional que desee mejorar su comunicación a través del teléfono. Si eres emprendedor, eres empresario o eres un profesional de cualquier sector, probablemente hayas tenido que tener una llamada con un entrevistador, con un socio, con un cliente, y esa llamada no fue como quisieras, quizás no dijiste lo que tenías que decir, no entendiste lo que tenías que entender de ese cliente, de ese entrevistador o de ese socio. Por eso está este curso, para que aprendamos a dar lo mejor de nosotros en las llamadas, entender a los clientes o a la otra parte y sacar el máximo provecho de cada una de esas interacciones. Empezamos con las 4 habilidades que considero claves para la atención al cliente vía telefónica. Basado en mi experiencia, creo que hay 4 fundamentos, 4 cosas que tienes que tener claras sí o sí desde el inicio. Número 1, la empatía. Vamos a ir luego desarrollando cada uno de estos puntos, pero los voy a mencionar aquí rápidamente. La empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, que no es simplemente entender al otro, es más allá de ello. Luego, la escucha activa. Es importantísimo no escuchar para responder, escuchar para entender y para poder ponernos en los zapatos del otro. Ojo, muchas veces los clientes dicen algo, pero quieren realmente transmitir otra cosa. O sus palabras dicen algo, pero hay que leer entre líneas aquello que no están diciendo y qué es lo que realmente les sucede. Número 3, paciencia. Es parte fundamental de este trabajo tener paciencia. Nos vamos a encontrar con todo tipo de clientes molestos, tristes, agotados, que tienen un mal día y que van a querer desahogarse con nosotros, con quien está al teléfono. Siento decirte que eres la cara visible de la empresa y sean cosas buenas o cosas no tan buenas, te la van a decir a ti. Normalmente el que está a gusto con la empresa, el que está satisfecho, no llama para decir estoy a gusto, estoy satisfecho. Normalmente van a ser más los clientes enojados, con problemas, molestos, que aquellos clientes que llaman simplemente para agradecer, que es muy poco que suceda. Así que cárgate de paciencia, luego te daré unos tips para que mejores este punto porque es fundamental. Si no, es que si no tienes paciencia, si no eres capaz de gestionar esto, va a ser muy difícil para ti. Y número 4, la comunicación clara. Hay que ser capaces de traducir aquellos conceptos técnicos de nuestro sector, ya sea la banca, seguros o cualquier otro sector en donde hayan conceptos técnicos que quizás nosotros entendemos porque llevamos años trabajando en el sector, pero un cliente no. Te pongo un ejemplo. Un cliente que quiere contratar un préstamo, le voy a decir el TAE es del 7%. El cliente a lo mejor va a decir, ¿cómo? No, es que no entiendo. O a lo mejor dice, vale, pero se va sin entender. Pues prefiero que el cliente me diga, disculpa, es que no entiendo. Pero te digo que la mayoría, por vergüenza, no te va a decir no entiendo, te va a decir, vale, pero realmente no lo entiende. Y es un cliente que luego va a tener problemas porque no se enteró bien de las condiciones. Eso hablando a nivel del sector bancario, de un préstamo, ¿no? Entonces, a este cliente, en vez de decirle TAE, le podríamos decir que la comisión más los gastos y el interés es de un 7%. Es muy diferente y lo va a entender. Seguramente en algunos sectores nos obliguen por ley, por protocolo, decir palabras como el TAE, por ejemplo. Pues lo puedes mencionar, pero también le puedes explicar posteriormente. De esta forma, este cliente no solo va a quedar satisfecho, no va a ser un problema futuro, sino que si en ese momento no está de acuerdo, pues te lo va a decir y vas a evitar, mejor dicho, que ese cliente vuelva a contactar luego para decir, mira, es que no me explicaron esto.
¿vale? Aunque sí se lo hayas explicado, pero no de la forma correcta para que lo entendiera. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos. La empatía. La empatía es ponernos en el lugar del otro, entender sus emociones y darle una respuesta, una solución, pero siempre enfocándonos en que la entienda la persona. Para que la entienda tenemos que ponernos en su lugar. Por ejemplo, muchas veces llaman clientes que no son el titular para informar el fallecimiento del titular, ya sea, por ejemplo, de un seguro, ¿no? Y por lo general, en los seguros, cuando nos llama alguien, tenemos que contestar con la mayor energía, que luego hablaremos de eso, del tono de voz, de la sonrisa telefónica, y contestamos como, hola, buenas tardes, le hablo de aseguradora Málaga, ¿en qué te puedo ayudar? El cliente nos cuenta, mira, es que mi padre ha fallecido y quería comunicarlo al seguro para empezar el proceso, tal, tal, tal. Un agente sin experiencia va a continuar con la misma sonrisa telefónica, el mismo tono con el que empezó la llamada. Va a decir, ah, vale, te entiendo, pues lo siento mucho, pero no te preocupes, vamos ahora mismo a hacer todo el proceso de... Error. Error. No solamente en la forma en cómo está atendiendo al cliente, porque no puedes directamente seguir con el mismo tono, con el mismo lenguaje con el que normalmente atiendes al resto de clientes, a lo mejor uno que te llama para contratar, no puedes atenderle igual a uno que te llama porque ha fallecido el titular. ¿Qué es lo que haría un profesional en el contact center ante una llamada de estas? Primero, una pausa, respira, baja la voz y le va a decir, siento mucho lo que me comunicas. ¿Podrías decirme tu nombre? Pedro. Vale, Pedro. Mira, te comento. En estos casos el proceso es el siguiente. Tal, le comenta el proceso. No te preocupes porque voy a ayudarte para que este proceso sea lo más rápido y fácil posible. ¿En algo más que te pueda ayudar, Pedro? ¿Cambia o no cambia? ¿Cómo crees que se sintió mejor Pedro? ¿Atendido por la persona que se adaptó a sus emociones o por la persona que le dio igual sus emociones y siguió, vale Pedro, sí, mira, no te preocupes, mándame el certificado de defunción, cuántos años tenía tu padre, vale, ajá, y qué le pasó, cuéntame. No, no es lo mismo, no es lo mismo, jamás va a ser lo mismo. Tenemos que adaptarnos a los clientes. Ojo, esto para este tipo de casos. Estoy poniendo un ejemplo. Obviamente un cliente que esté molesto no nos vamos a molestar nosotros para adaptarnos a él. Obviamente que no. Pero sí podemos cambiar nuestro tono, nuestras formas y nuestro lenguaje. Eso lo vamos a ver más adelante, en un punto específico del curso, en donde hablo del tono y del lenguaje positivo. Pero, por ejemplo, un cliente que está molesto, tampoco le podemos hablar como si nosotros estuviéramos felices, porque el cliente tiene un problema, aunque no está quizás triste como el anterior caso, es un cliente que no está feliz. Tampoco está feliz, por ende, no podemos nosotros irradiar felicidad. Parece contraintuitivo esto que digo porque dices, bueno, pero si yo estoy feliz, a lo mejor le irradio eso al cliente, ¿cómo se dice? Le contagio de esa felicidad. Pues no, más le vas a hacer que se moleste. Cuando un cliente está molesto, lo que tienes que hacer es bajar el tono de voz. Entiendo mucho lo que me dices, Juan, no tanto como en la anterior, bajar un poco solamente el tono de voz. ¿Por qué? Porque eso sí le va a contagiar a él. Cuando tú te calmas, él también se va a calmar. Esto tienes que tenerlo claro. Van a haber clientes que por más que seas el mejor agente del contact center, tengas empatía al 100%, no puedas calmarle. Pero la mayoría, cuando tienes empatía, cuando le escuchas, además que luego vamos a ver la escucha activa, la mayoría de estos clientes bajan la guardia y te entienden y luego te dejan hablar, te dejan que busques soluciones a sus problemas, ¿vale? Lo que podríamos hacer con un cliente molesto es bajar un poco el tono de voz, como decía antes, no tanto como el cliente anterior, pero sí bajarlo un poco y decirle, entiendo la problemática que me indicas, entiendo lo que está sucediendo, Juan, no te preocupes porque aquí estoy yo, has llegado a la persona correcta para ayudarte a solucionarlo. Siento mucho todo esto que estás pasando, pero no te preocupes porque me encargaré de que se solucione. Ya está, ya está, le podemos decir esto y el cliente va a decir, ¡guau! ¡Qué buen profesional! Sobre todo, que esto es uno de los trucos que mencionaré más adelante, me estoy adelantando un montón, porque todo va ligado, todo va de la mano. Con la empatía es que todo va entrelazado.
Uno de los trucos que decía es la personalización. Cuando tú le dices a un cliente, no te preocupes que yo me voy a encargar, has llegado a la persona correcta, estás hablando con la persona indicada para resolver este problema, eso los clientes lo valoran muchas veces inconscientemente, de forma que si están molestos, luego les cambia el chip, pero de una manera drástica, increíble, ¿eh? Increíble. Vamos con el siguiente fundamento, pero antes quiero ver esto que son 3 claves para desarrollar la empatía. Escucha activa, validación emocional y respuestas orientadas. Escucha activas, que es uno de los fundamentos, luego vamos a hablar más de ello. Validación emocional, que es reconocer los sentimientos del cliente con frases como entiendo tu frustración. Vieron que cuando hice el ejemplo del cliente molesto, ¿qué fue lo que dije? Entiendo tu problemática, siento que estés pasando por esto. Esos son validaciones emocionales, ¿vale? Y respuestas orientadas es que al proponer soluciones consideremos su impacto emocional. Ejemplo, un cliente que no puede contratar un préstamo y que les quería contratarlo para comprar el regalo de su hijo que cumple años dentro de una semana. A este cliente no le puedes decir de la misma forma que el préstamo ha sido rechazado que al cliente que, por ejemplo, te ha dicho que era porque quería cambiar de móvil y que tiene el último iPhone pero quería comprarse ahora el último Samsung. No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que darle la información de una forma diferente a uno y a otro, adaptándonos a sus emociones. Vamos a seguir haciendo ejemplos porque esto es lo que más te va a enseñar. El cliente que te dice que quería comprarle el regalo a su hijo, que va a cumplir años y que ese préstamo era para ello, le puedes decir que lo sentimos mucho, pero que ha sido rechazado. Y le puedes indicar el motivo si es que lo tienes, o puedes decir lo que corresponda en ese momento protocolarmente para tu empresa. Pero es importante que te adaptes a él y saber de que si está llamando para contratar un préstamo y ha sido rechazado, a lo mejor durante el proceso el cliente estaba muy feliz. En el momento en que ha sido rechazado tienes que tú bajar un poco y no comunicárselo de forma contenta, de forma feliz, no decirle, mira, es que ha sido rechazado. No, hay que decirle, lo siento Juan, es que el préstamo que estás solicitando ahora mismo no es posible. Siento mucho esto que está sucediendo. Quizás en un futuro con nosotros puedas contratarlo. De todas formas, te recomiendo que busques alternativas, que siempre las hay. Por ejemplo, ¿no? Un cliente que no podemos ofrecérselo nosotros, pero más allá de nuestra obligación con la empresa, si no le podemos dar nosotros el préstamo, por ejemplo, siempre podemos decirle, busca tú las alternativas, sin mencionar otras empresas, sin decirle que busque otro, por ejemplo, ¿no? En el mundo de los préstamos, que busque otra empresa de préstamos, no. Pero siempre desde el lado humano decirle, puedes buscar alternativas. O si eres una aseguradora, trabajas para una aseguradora, y no le puedes dar ese seguro a ese cliente, pues siempre le dices que hay más alternativas, ¿no? Y que puede ir al resto de alternativas para ver si en ellos es posible. Esto es fundamental para que los clientes en algún momento, cuando piensen en nuestra empresa, siempre recuerden a esa persona que les hizo sentir especiales, que les hizo sentir únicos en ese momento, que no son uno más, un cliente más, y que aunque no fueran clientes porque no pudieron contratar ese préstamo o ese seguro, pues aún así se les dio la mejor atención posible. Eso hace la diferencia. Ahora vamos con la escucha activa. La escucha activa es la capacidad de leer entre líneas lo que el cliente realmente nos quiere decir. Muchas veces los clientes llaman porque tienen un problema con nuestra empresa, con la compañía con la que estamos trabajando, y no saben comunicarlo. No tienen esas capacidades, esas habilidades para comunicar el problema de fondo, de raíz. Y empiezan por, mira, es que no me funciona el móvil, por ejemplo. Eres una empresa que vende móviles. Es que no me funciona el móvil. La escucha activa es primero hacer silencio, dejarle que hable. En el momento en que pare, ahí le preguntas, sondeas, parte de la escucha activa, el sondeo. No empieces a dar soluciones sin tener un mapa completo de qué es lo que le sucede al cliente. Y para tener el mapa completo hay que escuchar y hay que sondear. Supongamos, empieza la llamada. El cliente, mira, buenas, llamo porque no me funciona el móvil. Entiendo, ¿me dices tu nombre, por favor? Siempre primero preguntar el nombre si no lo tenemos. Si lo tuviéramos, que muchas empresas en su CRM, cuando entra la llamada directamente aparece el nombre del cliente, pues le mencionamos su nombre, ¿no? Pero si no lo tenemos, dime tu nombre, por favor. Juan. Perfecto, Juan, me dices que no te funciona el móvil. Una de las estrategias que mencionaré más adelante, el parafraseo, repetir lo que el cliente nos dice. Perfecto, Juan, me dices que no te funciona tu móvil. Entiendo. Sin embargo, me gustaría saber específicamente
¿Qué es lo que no funciona del móvil? No funciona totalmente, no lo puedes encender o puedes encenderlo, puedes usarlo y hay algo en él que no funciona. Juan a lo mejor te dice, sí, bueno, es que mira, estoy haciendo fotos y, y no, no toma las fotos bien. Entiendo, Juan, pero ¿estás haciendo las fotos con la aplicación de la cámara que viene por defecto en el móvil? ¿A qué te refieres con que no hace las fotos bien? ¿No tiene la calidad que esperabas? ¿O directamente no ves las fotos? ¿Sale en negro? ¿Puede ser que la cámara haya recibido algún golpe? Eso es sondear, hacer preguntas para entender más el concepto. Ahí Juan nos va a decir, mira, sí, es que cuando hago la foto, pues se queda pegado. Le doy y en vez de hacer foto como que empieza a grabar. A lo mejor es una persona adulta, una persona, digo adulta porque por lo general son las personas de más de 80 años que tienen dificultades con la tecnología, que llaman por este tipo de motivos, ¿no? Pero también he visto jóvenes con estos problemas, así que no voy a encapsularlo solo en personas adultas. Pero a lo mejor es una persona que no sabe usar la tecnología y está en el modo vídeo y está grabando en vez de hacer la foto. Pues en ese caso ya tú, bajo tu sondeo, después de haber sondeado, pudiste darte cuenta que realmente no es que el móvil no funciona, es que la persona no lo está usando de manera correcta y puedes ayudarle a decirle, mira, Juan, no te preocupes, no es que no funciona, es que estás en el modo de vídeo. Tienes que, ves abajo las opciones, hay uno que dice foto. Pulsa ahí el dedo, pulsa y ahora vas a poder hacer la fotografía. Y Juan va a decir, hostia, sí, es cierto, mira, ahora puedo hacer la fotografía. Pues genial, el móvil no estaba roto, te evitaste que el cliente devolviera el móvil, que pasara por todo el proceso de reembolso, de devolución. ¿Por qué? Porque sondeaste, porque tuviste escucha activa. La escucha activa es eso, ¿vale? Y otras cosas más que luego mediante el curso vamos a ir explorando y vamos a ir analizando. Por ejemplo, escucha activa también es cuando el cliente este que quería comprar el regalo para su hijo, quizás no nos lo dice, pero en el fondo entendemos su preocupación, ¿no? Que quiere contratar un préstamo, pero no es como el que quería cambiar de móvil, que llama y se siente, ¿no? En la llamada cuando un cliente dice, bueno, sí, bueno, quería contratar el préstamo y quería saber si me lo dan o no. A lo mejor se siente que no le importa mucho y la diferencia es cuando el cliente a lo mejor dice, sí, bueno, es que me gustaría tener este préstamo, es muy importante para mí, quisiera saber qué ha pasado, por qué no puedo contratarlo a través de la web. Ahí ya tú notas y puedes leer entre líneas que le importa, que hay algo importante detrás de ese préstamo. A lo mejor no es el regalo, no es un regalo de cumpleaños, a lo mejor es un préstamo para pagar una operación, para algo mucho más importante. Por eso es tan fundamental la empatía y la escucha activa. Antes de pasar con el siguiente fundamento, vamos a ver 3 técnicas para la escucha activa. Número 1, permite que el cliente exprese su mensaje, lo que decía antes, escucha antes de dar una respuesta. Muchas veces, cuando llevamos ya tiempo en el sector, el cliente empieza la llamada de una manera que ya sabemos qué es lo que quiere, cuál es el problema, y le interrumpimos. Porque a lo mejor, te pongo un ejemplo, yo trabajaba para un gran banco y el cliente siempre empezaba la llamada, en este tipo de llamadas, mira, es que estoy usando mi tarjeta y no me funciona. Ya ahí yo sabía que era porque había puesto el PIN mal 3 veces. El 99% de las veces era que se bloqueaba porque el cliente no recordaba su PIN de la tarjeta. Pues ya yo muchas veces al inicio lo que hacía era, sí, no se preocupe, vamos a ver, tiene usted su tarjeta física, vamos a hacer el proceso de desbloqueo. Y una vez uno de estos clientes me dijo, espera, pero déjame que continúe, que sí, que la tarjeta no me funciona, pero es porque se me caducó, que necesito otra nueva. Y en ese momento yo hice una pausa y dije, ¿cómo no le permito al cliente continuar? Esto sucede porque muchas veces cuando empezamos en el contact center nos piden eficiencia y calidad. Y es difícil mantener ese equilibrio entre una llamada rápida y una llamada exitosa. Sin embargo, la escucha activa a la larga vale más la pena. Es más eficiente y somos más rápidos si no interrumpimos al cliente, si le dejamos que se exprese. Obviamente todo tiene un límite. Si es un cliente que nos estamos dando cuenta de que lo que nos cuenta no tiene total sentido o ya está todo dicho para solucionarle su problema, podemos de forma muy educada interrumpirle. Decirle, disculpe que le interrumpe, Juan, disculpe que le interrumpa,
antes de que continúe, veo que el problema es este. Entonces, si quiere, vamos a ir a la solución inmediatamente y así lo resolvemos de esta manera para que usted ya pueda estar tranquilo. De una manera muy educada podemos siempre interrumpir a los clientes, pero te diría que no lo hagas, salvo casos extremos, como te dije anteriormente, un cliente que diga las mismas cosas una y otra vez. Si no es necesario, si no es un caso extremo, no interrumpas al cliente, permítele que te cuente toda la historia, porque también vas a poder darle mejores soluciones si entiendes el contexto completo. Otra de las técnicas para la escucha activa es emplear expresiones breves, concisas, que permitan al cliente entender que le estamos escuchando, ¿no? Porque muchas veces al teléfono estás hablando y como no tienes respuesta, dices, hola, sí, ¿estás hablando? ¿Estás ahí? ¿Me estás escuchando? Muchos clientes incluso les pasa que empiezan a contar su historia y como el agente se queda totalmente callado, dice, hey, ¿pero me estás escuchando? Y el agente dice, sí, sí, aquí estoy. Pues para que no suceda eso, puedes decir, entiendo, perfecto. Sí, continúe, por favor. Ujú, mm, perfecto, perfecto. También depende del tipo de contact center en el que estés. Hay contact centers que exigen un vocabulario mucho más profesional, menos muletillas, menos, digamos, sonidos, no se me viene la palabra ahora, pero estos sonidos de muchos contact center no te dejan que lo hagas, no lo ven como algo correcto. Pues entonces, si no puedes hacer que es validar lo que el cliente está diciendo, puedes decir entiendo, perfecto, sí. Con eso estás validando lo que el cliente está diciendo y le permites seguir hablando porque se siente escuchado, ¿vale? Y la última y tercera técnica es el parafraseo estratégico, que lo dije anteriormente, es decirle al cliente, entiendo, Juan, me dices que tu móvil no funciona. ¿Pero por qué no funciona, Juan? Cuando vas a sondear, parafrasear, es decir, decir lo que el cliente te ha dicho antes, pero en modo de pregunta, ¿vale? Para que el cliente entienda también que le entendiste lo que él quiso decir. Ahora sí, vamos con el fundamento 3, la paciencia. Como decía, este trabajo es un trabajo que agota mucho emocionalmente, psicológicamente, porque estás dando la cara visible de la empresa. Eres el oído de la empresa, mejor dicho, más allá de la cara, porque en una llamada pues no te ven, pero eres el oído de la empresa y la gente quiere decirle a la empresa qué es lo que está mal, qué es lo que han contratado, que no se le ha dado, cuáles son los problemas que han tenido con el producto o con el servicio y qué es lo que está sucediendo en ese momento que les impide disfrutar del producto o del servicio. Por ende, este trabajo requiere de mucha paciencia, porque el 80% de los clientes te van a llamar con problemas. Diría el 90% de los clientes, y creo que estoy siendo optimista, sino el 95% de los clientes te van a llamar porque tiene un problema. Es muy raro que un cliente te llame porque quiere llamar para agradecer o porque desea algo extra de la empresa. Es lo menos habitual. Por lo general te llaman porque tienen un problema y tu trabajo es resolverle ese problema al cliente. Muchas veces por protocolos, por la empresa, por cosas que no están a tu alcance, no puedes resolver ese problema y el cliente se va triste, se va molesto o se va frustrado y lo paga con nosotros. Me ha pasado muchas veces que no he podido resolver el problema del cliente, no porque no quisiera, sino porque no había manera. Era un cliente que pedía algo imposible y que no había forma. Y por más de que yo se lo comunicara de la forma más asertiva posible, diciéndole, siento mucho, Juan, esto que está sucediendo, entiendo tu frustración, pero esto que me solicitas no es posible. Ya he hecho todo lo que está a mi alcance para poder darte una solución y la única alternativa que veo es esta. Pero exactamente lo que me solicitas, Juan, siento informarte que no es posible. Me encantaría poder hacerlo, pero se escapa de mis manos. Aunque lo haya comunicado de esa forma tan profesional y asertiva, el 99% también te digo de los clientes a los que tuve que decirles eso que le dije a Juan, no es posible. El 99% se iban contentos porque eran bien atendidos o les daba una alternativa y decían, vale, lo que pedía no es posible, pero esto que me ha ofrecido Emerson me parece, bueno, bien, si no es posible lo otro, pues voy a esta otra alternativa. El 99% de los clientes que atendía de esa forma se iban contentos, tranquilos o quizás no contentos, pero no se iban molestos
conmigo y no me, digamos, transmitían todo eso que sentían de forma directa y cruel, ¿no? Que muchas veces también sucede que hay muchos clientes que son crueles con los agentes del servicio de atención al cliente. Por eso la paciencia es fundamental para que entiendas de que, número uno, los clientes pelean con la empresa, no contigo. Todo lo que dicen, todo lo que desean, todo lo que transmiten es hacia la empresa. Es difícil no mezclar y no hacer, ¿no? Dejar de un lado lo personal y lo profesional, pero tienes que hacerlo. Tienes que entender que en ese momento el cliente está molesto con la empresa, no contigo, ¿vale? Vamos con algunas estrategias para cultivar la paciencia. Son estrategias que yo hago a día de hoy siendo líder del contact center, porque muchas veces también pierdo la paciencia siendo líder, ya sea porque me toca atender a un cliente que quiere hablar con un superior, ya sea porque hay muchos casos trabados, casos de clientes molestos que necesito gestionar o que mi equipo tiene que gestionar, pero de cierta forma me frustran a mí, me hacen perder un poco la paciencia también, porque soy un ser humano. Pues estos son trucos, estrategias que hago para cultivar una mejor paciencia. Número uno, respiración consciente. Cuando siento que estoy perdiendo la paciencia, empiezo a respirar calmadamente, respiraciones profundas, inhalo y exhalo por la boca. Así unos 30, 20, o un minuto, 30, 20 segundos decía, o un minuto, que parece poco, un minuto, pero cuando lo haces, más bien dices, es que no ha pasado ni un minuto y ya llevo 10 respiraciones. Muchas veces pasa que creemos que un minuto es mucho, pero no, realmente para respirar es poco y vas a notar la diferencia. Incluso ahora la noto, estaba hablando mucho más rápido en el curso y siento que ahora estoy un poco más tranquilo, más relajado. Esa es una de las estrategias. Segunda estrategia, lo que decía anteriormente, despersonaliza las críticas. Es verdad que si un cliente te falta el respeto directamente, puedes, al menos en los contact centers donde yo he trabajado, puedes pedirle al cliente que no lo haga. No me faltes el respeto, por favor, Juan. Yo entiendo tu frustración, entiendo tu molestia, estoy aquí para ayudarte, pero si me faltas el respeto personalmente, voy a tener que colgar la llamada. Ojo, no la colgabas inmediatamente si el cliente te faltaba el respeto, porque bueno, no lo, digamos, ¿cómo se puede decir? Es que iba a decir, entiendo que un cliente puede tener un mal día, pero no, realmente no entiendo a alguien que trata mal a un trabajador de una empresa por un problema que tiene la empresa. No, no lo entiendo. Pero bueno, hay gente de todo, entonces le podemos decir, ¿no? Mira, por favor no me trates mal, como lo acabo de hacer el ejemplo con Juan. Y si ese cliente continúa con la llamada y al final puedes resolverle su problema, va a ser un cliente que te aseguro, va a sentir que le ayudaste de una manera que ningún otro cliente lo habría visto. ¿Por qué? Porque llegó con una sensación, con un problema tan grande que incluso te faltó el respeto, pero tú mantuviste la calma, fuiste profesional, le dijiste no me faltes el respeto, estoy aquí para ayudarte y encima de eso le resolviste el problema. Este cliente dirá, wow, de verdad te lo digo, porque me ha pasado. He atendido clientes que empezaban insultando y luego terminaban diciendo muchas gracias, de verdad, siento mucho mis formas en cómo te traté al inicio, pero es que entiéndeme, lo siento, de verdad, muchas gracias, me has resuelto el problema. Y eso a ti como profesional de contact center te llena porque dices, wow, pude dominar la situación y la situación no me dominó a mí. Ahora, lo que decía anteriormente, en los contact centers donde yo he trabajado, nos permitían decirle al cliente, no me faltes el respeto, cuando nos falta el respeto personalmente. ¿Qué es faltar el respeto personalmente? Que te diga, eres un inútil, eres un no sé qué, eres una... Eso es faltarte el respeto a ti. Ahora, si el cliente dice, esta empresa es una... Esta compañía son unos ladrones, lo que sea, que diga la compañía, la empresa, el negocio, te tiene que dar igual. Ojo, que te dé igual a nivel personal. A nivel profesional, no. A nivel profesional tienes que sentirte parte de la compañía y decir, no me molesta, pero me hace pensar en por qué este cliente piensa así de nosotros y cómo puedo cambiar eso. Cómo puedo hacer que el cliente que piensa que esta compañía está tan mal, cómo puedo hacer que piense que todo lo contrario, que piense que estamos aquí para ayudarle y que está todo resuelto. Pues a este cliente hay que atenderle con más paciencia, con más calma, con más tranquilidad y de una forma diferente a como le atenderías a otro.
para que luego finalice la llamada diciéndote gracias. Y la última estrategia para cultivar la paciencia es la de enfocarse en soluciones. Muchas veces estamos trabajando en el contact center y de recibir tantos problemas de los clientes, se nos olvida que tenemos que centrarnos en las soluciones y quedamos atrapados en el problema del cliente. Es importante que prioricemos las soluciones antes de las reacciones emocionales. Por ejemplo, si un cliente compró un móvil y quiere devolverlo, aunque no tenga ningún fallo, dice, no, es que quiero devolverlo, y la política de empresa dice que no, porque ya pasaron los, me invento, 14 días que se puede devolver, y el cliente insiste y grita, tú tienes que enfocarte en la solución. ¿Cuál sería la solución? Si la política de la empresa dice que no, la solución es que no. Pero siempre, siempre se puede hacer algo más. Siempre hay clientes que se les puede hacer una excepción, aunque no esté en tus manos. Pero lo que sí puedes hacer es decirle, Juan, mira, el protocolo es este. Dice que si en 14 días tú no has devuelto el móvil, ya no lo puedes devolver. Y menos si me comentas que no tiene ningún fallo, que lo quieres devolver simplemente porque ya no estás a gusto con la compra. Sin embargo, entiendo tu situación, es una situación diferente quizás, por lo tanto voy a ver qué puedo hacer. Permíteme, te pongo en la espera un momento, voy a consultar, voy a buscar información para ver si hay de alguna manera algo en cómo te pueda ayudar. Le ponemos al cliente en espera, que es una de las técnicas que luego mencionaré a lo largo del curso, poner a la espera de forma estratégica, y le preguntamos a nuestro supervisor, a nuestro superior, a nuestros compañeros, o buscamos en la base de datos de nuestro sistema, de nuestra empresa, si hay alguna forma de ayudar a este cliente, porque siempre la hay. Te lo digo como superior, como supervisor, siempre aquellos clientes que tienen un problema que parece imposible, siempre hay una solución. Y en caso de que no la haya, bueno, sí, no puedo decir siempre porque hay momentos en los que se le dice al cliente, mira, no puedes hacer la devolución porque ya pasaron unos días. Supongamos que este fuera el caso, que no se puede hacer una excepción, pues a este cliente hay que decírselo de una forma muy amable, de una forma muy directa, y ya se escapa de nuestras manos. Puede el cliente gritar, puede decir lo que sea a la compañía, no es personal. Tú estás siguiendo órdenes que te ha dicho tu superior. No, Emerson, es que no hay solución para este cliente. Este cliente sí o sí tiene que quedarse con el móvil. Ya pasaron 14 días, el protocolo indica eso, no hay manera. Pues tú hiciste todo lo que estaba a tu alcance. Si este cliente en algún momento, que pasa en las compañías, pone una reclamación, dice que le atendiste mal y que no te dejaron devolver el móvil, que no le dejaron devolver el móvil, tal, está la llamada grabada. Al menos todos los contact centers donde he trabajado, y creo que todos los contact centers graban sus llamadas. Tú hiciste todo lo que pudiste, incluso preguntaste a tus superiores a ver si podías ayudar de alguna manera a este cliente y te han dicho que no. Entonces, la responsabilidad ya no recae sobre ti, recae sobre la compañía y sus protocolos. Por eso siempre intenta dar todo lo mejor, buscar información, buscar soluciones, pero si la solución de la compañía es no, de la forma más asertiva posible y estratégica, le comunicas al cliente que no. Y no es tu responsabilidad. Ojo. Fundamento número 4, y ya para casi terminar, es la comunicación clara y concisa. Este fundamento es uno de los principales para que los clientes no vuelvan a llamar, no vuelvan a contactar, y poder mejorar nuestro KPI más importante es resolverle al cliente en la primera llamada toda su problemática, todos sus inconvenientes, para que no tenga que volver a llamar. Que si vuelve y llama, que sea porque se le olvidó algo o por otra cosa totalmente distinta. Pero ojo, es importante que siempre al finalizar cada llamada digas algo más en lo que te pueda ayudar. Juan, algo más en lo que te pueda ayudar, para que el cliente a lo mejor tiene otra pregunta sobre otro tema distinto y aproveche en ese momento y te la haga. Así evitamos que vuelva a llamar luego. Hablando de la comunicación clara, ahora, es importante lo que decía al inicio de ser capaces de traducir tecnicismos e información en base al cliente que nos está escuchando. No es lo mismo que nos escuche un cliente de 20 años, ¿no? Que nos llame un chico que acaba de comprarse el último iPhone y no le ha llegado. Le podemos decir, mira, Juan, es que el iPhone que tú compraste pues viene directamente desde Estados Unidos. Por ese motivo el envío demora un poco más. Sin embargo, el localizador te llegó en un correo electrónico y este localizador podrás tú meterlo en la página web de la empresa de envío y ver cuál es el estado, ¿no?, del envío. Juan. Correcto. Ahora, imagínate que Juan tiene 80 años
¿Le dirías la información de la misma forma? No. A Juan de 80 años lo que hay que decirle es: Juan, compraste un móvil que está hecho en Estados Unidos. Esto es otro continente, Juan, por ende el envío tarda más. Es verdad que es muy rápido, pero suele tardar más. Por lo tanto, Juan, en este caso, nosotros por medio de correo electrónico te hemos enviado un localizador que es un número de 10 dígitos que puedes copiar y pegar en la página de la empresa de envíos, que es envíos.com. Hay un apartado que dice cómo va mi paquete, pulsas ahí y te va a dejar poner este código que te dije antes que se llama localizador, Juan. Este código lo pones, le das ver y ahí te va a aparecer el estado del pedido. Te va a aparecer directamente si ya está en camino o si todavía está en la fábrica o si ya está en reparto, es decir, que ya prácticamente te lo van a entregar. ¿Diferente o no es diferente? Creo que sí, ¿verdad? No le dije solo localizador, como al chico de 20 años. Le dije que es un número de 10 dígitos. Le dije la empresa de envíos, que es envíos.com, dónde pulsar, cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el chaval de 20 años sabe todo esto, vamos, mejor que yo incluso. Pero la persona de 80 años, que aunque se haya comprado un iPhone 17 de Estados Unidos, pues hay que darle la explicación un poco más clara y concisa, porque entendemos que no nació en tecnología como el chaval de 20 años. Y puede ser muy bueno en tecnología, pero aún así no nació en tecnología. Entonces no tiene la experiencia en un móvil, en una página web, con un localizador que sí tiene un chico de 20 años. Por eso es importante la comunicación clara, precisa, incluso en este caso, fijaros que todo va entrelazado. En este ejemplo hay empatía. Empatía con la persona de 80 años. Yo no le puedo decir, mira, sí, el localizador te llegó por correo, esto viene de Estados Unidos, por eso demora más. Con el localizador entra a la página de envíos y mira cómo va tu paquete. No, porque esta persona va a decir que es servicio de miércoles. O sea, ¿cómo es posible que no me dieron la solución? Porque para él eso no es una solución. En cambio, si se lo dices claramente, detallado, ya la cosa cambia. Y bueno, ya para finalizar el resumen de los fundamentos del Contact Center, este primer capítulo, espero que te haya gustado con los ejemplos que hemos puesto, con todo lo que hemos dicho en este capítulo. Es importante que te quedes con que todo va entrelazado, la empatía, la escucha activa, la comunicación clara y la paciencia. Tienes que desarrollar mucha paciencia, pero también tienes que entender de que este trabajo es muy gratificante cuando te dicen gracias, gracias porque me has ayudado, gracias porque contraté el préstamo para pagar la operación de mi hijo, gracias porque este móvil me va a servir para poder grabar mis nuevos vídeos para mi canal de YouTube, por ejemplo, o gracias porque este seguro me va a permitir vivir más tranquilo, gracias porque la promoción que me dijiste me hace ahorrar y ahora podré estudiar eso que quiero. Muchas gracias. Esas palabras de verdad hacen que este trabajo sea gratificante, porque un cliente que llama con un problema y que tú le resuelves, siempre es algo positivo que estás haciendo por el mundo, por tu compañía, por tu empresa y por ti, porque desarrollarse profesionalmente es ayudar a los demás. Y en este trabajo ayudamos a los demás. En el siguiente capítulo vamos a ver cuáles son esas habilidades comunicativas más importantes en el servicio de atención al cliente telefónico. Así que te veo en el siguiente capítulo, suscríbete y recuerda darle like y activar la campanita.